buenos días a todos, bienvenidos. Si eres la primera vez que estás con nosotros, estamos muy contentos de que estés aquí y deseamos, como se dice al principio, que este tiempo sea también positivo y de utilidad para tu vida, lo que vas a escuchar, lo que estás viendo, lo que estás percibiendo. Bueno, gracias también al equipo de alabanza que nos ha recordado que el Dios del universo, ese que es tan grande que controla todo, te ama y nos ama, y que su gracia, como hemos cantado también, nos renueva. Puede renovar tu matrimonio, puede renovar tu vida. Si tú necesitas una renovación, ponte en las manos del Señor, que Él sabe renovar y cambiar las situaciones, por muy desesperadas, por muy difíciles que sean, de la familia, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, anoche disfrutamos de un buen tiempo, lo llamamos oasis porque es un tiempo pensado para que las parejas estén aquí sin niños. Y ya de por sí ya eso es un oasis, un descanso, ¿no? Y con la intención de fomentar su relación, de apoyarles, de animarles en la tarea. Y bueno, fue un tiempo muy bueno con Daniel y Raquel. Y si no pudiste venir, pues apúntate para la próxima vez, ¿de acuerdo? Hay otra más adelante. Si no pudiste estar, pues te esperamos en la siguiente, ¿no? Y en esta mañana siempre solemos invitar a las personas que están en Oasis a que estén el domingo con nosotros, nos dirijan también en la palabra. Aprovechamos ya que están aquí. No les conocíamos, pero realmente hemos disfrutado, lo hemos tenido en casa y hemos dado un paseo ayer también por el centro, nos mojamos un poquito, pero bueno. Pero realmente fue muy positivo, muy bueno el hecho de conoceros. Ellos son un matrimonio que tienen 2 hijos que están en una iglesia, pastoreando una iglesia en Tarrasa, en Barcelona. Y bueno, deseamos lo mejor. El Señor os use mucho en esa iglesia. Y ahora van a compartir un tema que le habíamos pedido, que se trata de cuidar aquello que importa, lo que de verdad importa. Todo el mundo, cuando está muriéndose, siempre le dice, bueno, ¿qué ha sido lo más importante a lo largo de tu vida? ¿Has conseguido muchas cosas? Y dice, mira, lo más importante es la familia. Porque puede que haya ganado mucho, conseguido muchos logros, pero al final, en el camino he perdido a mi familia. Y ahora me doy cuenta que lo más importante era la familia, no tanto el negocio, etc. Así que vamos a ver esta mañana una reflexión sobre que hemos de cuidar. Siempre que apreciamos algo, lo cuidamos. Y si apreciamos nuestro matrimonio, nuestra familia, pues debemos también cuidar, porque eso importa. Así que bienvenidos, vamos a subir arriba, por favor, vamos a tener una palabra de oración y siempre agradecidos por vuestro servicio y estar con nosotros este fin de semana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias también por tu iglesia, Señor, porque podemos conocer a familias, a hermanos que no conocíamos, pero que también tú estás usando allí en sus lugares, Señor. Pedimos que les bendigas a ellos, que les guarde de todo mal, protejas a sus hijos y les uses, Señor, para edificar tu iglesia allí en Tarrasa, Señor. Y que tú también hagas que nuestras vidas sigan renovándose, sigan avanzando, Señor, y también que sigamos cuidando aquello que verdaderamente importa a la luz de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Ya me ha dicho, empieza tú. Repartición de tareas. ¿Qué os parece? Las cosas prácticas. Bueno, sí que siempre es una alegría, la verdad, conocer la obra del Señor ahí donde vamos. Creo que es algo de lo que nos sentimos súper privilegiados, el poder salir y conocer la diversidad de la fe. Y allí donde vamos te das cuenta de que la obra de Dios es más extensa de la que uno se va pensando. Porque a veces estamos en nuestro microclima o en nuestro micromundo y, bueno, no vemos más allá, como no tenemos otra perspectiva. Pero claro, cuando sales te das cuenta de que incluso en Sevilla hay fe. No, muy bien, la verdad que es una alegría. Os mandamos saludos ya también de la iglesia de Tarrasa, que se reúnen por la tarde, así que luego tendrán su tiempo de comunión. Y bueno, cuida lo que verdaderamente importa. Bueno, de una lista de casi 60 temas hemos reducido a 3. Sí, porque, hombre, hay muchos matices que son importantes de cuidar. Queremos centrarnos en 3. Uno será el hogar. ¿Sí? Ahora haremos una dinámica, pero uno de los temas importantes es el hogar, donde estará la familia, la vida espiritual. Y otro, que eso sale ya de cuando mi abuela estaba a punto de partir,
algo que me dijo es, si algo me arrepiente en mi vida, es de no haber servido más a Dios, ¿sí? Entonces, esa práctica de vida, esa conducta de servicio, pues también lo pondremos encima de la mesa para reflexionar. Así que hogar, espiritualidad y práctica de fe son 3 temas que consideramos que serán importantes de guardar. Sí, para nosotros el hogar, ¿no? El hogar, ¿qué significa hogar? A veces lo hemos dado en algunas charlas en los campamentos. Hogar, la palabra hogar viene de foguera, de fuego. Y antiguamente en las casas, en la zona central de las casas, ponían una hoguera y ahí la familia se reunía alrededor de esa hoguera y era su momento de calidez, aparte de estar agustico ahí, al lado del fuego, era el momento de calidez, de conversaciones, invitaban a gente, también los traían allí, y además era el lugar donde rendían cultos a sus divinidades. En este caso, ¿qué queremos que en nuestro hogar suceda? Queremos que sean lugares de calidez, lugares donde uno está a gustillo, no exento de problemas pero a gusto, lugares donde rendimos culto a Dios, al Dios verdadero, y todo esto es lo que vamos a ir desarrollando. No sin traer a memoria aquellas palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, porque todo lo que importa, protegerlo requiere esfuerzo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un ambiente, que es el ambiente de la gracia, que nos permite llegar a lugares que no podríamos llegar si no fuera por gracia, pero implica también un esfuerzo. ¿Sí? El mantener el hogar requiere un esfuerzo, o si no, no vayas a trabajar y verás lo que pasa con tu hogar. Todo requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere motivación, ¿sí? Y también queremos traer un poquito encima de la mesa la motivación. Pero antes de eso hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Estamos en medio de la España del siglo XXI y hay un montón de inputs que llegan a nuestras vidas, tanto a nivel individual como de familia. Nuestros jóvenes también se enfrentan a un montón de cosas que hace unos años, no somos tan viejos, y hace unos años no nos enfrentábamos a según qué cosas, ¿no? Pero la IA, las tecnologías, todo este tema de la tecnología, que para unas cosas es buena, para otras pues les ha llevado a campos que se exponen mucho más pronto. Entonces, nosotros vivimos en el siglo XXI, en la España del siglo XXI, Cataluña, Sevilla, donde estemos, ahí vivimos. Y yo os quiero preguntar una cosa. Por ejemplo, el barco, ¿un barco dónde tiene que estar? En el agua, ¿no? Porque si no, su función no se cumple. El barco tiene que estar en el agua, no hay problema, vamos de viaje, pim pam pum. Pero ¿qué pasa si el agua entra en el barco? Se hunde y ahí viene el Titanic, ¿no? Es cuando vienen los problemas. ¿Qué problema hay de que nosotros vivamos en medio de esta sociedad? No hay problema. Dios nos ha puesto en un lugar, en un sitio. El problema es cuando dejamos que los valores o las cosas del exterior entren en nuestro barco, entren en nuestra familia. Ahí es donde está el problema. Pero para mantener ese barco bien y que no se hunda, también hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo, hacer mantenimiento, cuidarlo, todo eso. Así que nada, todos vemos Telecinco, First Days. No, eso es en la 4, ¿verdad? Pero qué manera de entender la vida. Bueno, hay gente que la entiende así. Y luego están ahí aquellos mentores como Jesús Vázquez, aquella gente que te enseña cómo hay que pensar. Bueno, hay una influencia en la que vivimos. Sí, somos barcos en medio del mar, pero qué bonito saber que el mar pues no puede estar en medio de nosotros. La iglesia tiene que estar en este mundo sin que el mundo esté en la iglesia. Y esas son cosas que también tenemos que proteger. Ahí entrará la vida espiritual. Pero antes de llegar ahí hay un término que llevo tiempo dándole vueltas y la motivación es súper importante. ¿Sí? Pero lejos de tener esa motivación, mira que yo vengo del mundo del coach y de esa motivación que hacemos medio metro y luego se va. Eso no es motivación ni conducta motivada, eso simplemente es un calentón. Es una emoción que ha surgido y se va a ir tal cual ha venido. Estamos hablando de esas motivaciones que generan conducta, que van dirigidas hacia un propósito, ¿sí? Es una motivación, es una razón interna que genera movimiento. Me gusta mucho verlo desde ese lugar. Es una razón interna que genera movimiento. Ahora, esa motivación interna, esa razón interna, a veces viene por motivos externos, ¿sí? Desde fuera hacia adentro generan en nosotros una razón de movimiento. Por ejemplo, tener una pantalla de plasma más grande. ¿De dónde te viene esa motivación intrínseca? No, estaba en un momento de oración y Dios me dijo, la pantalla más grande. No, eso viene del ambiente que conforma deseos, ¿sí? Que conforma necesidades. Una vez tienes la pantalla,
se extingue la motivación, ya por otra cosa mariposa. Bien, hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa con la intrínseca? Esas cosas son diferentes. Esas vienen a resolver necesidades internas. Es decir, quién soy, la motivación intrínseca te lleva a buscar quién soy en esta historia. ¿Qué funciones ejerzo en medio del siglo XXI? Son cosas más, vienen a resolver cosas más de autoestima, de identidad, ¿sí? Esa motivación interna, la que Pablo tenía, que generaba motivo y conducta. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Ves? Eso es una razón interna que le generaba conducta. No haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a él incorpora eso como razón interna y le va a generar conducta. ¿Sí? Ya él te acaba diciendo que Cristo es mi vivir, Cristo es mi modelo, llega a decir que Cristo es mi fortaleza. ¿Ves? ¿De dónde sacas tú esa entereza en medio de la dificultad? Es Cristo mi razón de motivo. ¿Sí? Y empieza ahora toda esa motivación interna a generar una serie de movimientos. ¿A dónde vamos a conectar? Bueno, guarda lo que verdaderamente importa, el hogar motivado internamente. Cuando el hogar es tu razón de conducta. Cuando el hogar no simplemente es traer una nómina. El hogar es razón de ser. Es razón, es identidad. Yo soy el padre de familia. Toca. Ahí estamos. Padre de familia, que se dice rápido, pero eso generará conducta y movimiento. Y la motivación tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy yo? Si yo tengo claro que soy esposa, que soy madre, que soy hija de Dios, eso va a motivar mi conducta o no, dependiendo de los valores que yo tenga. Pero es importante saber hacia dónde vamos, quién soy yo y hacia dónde quiero ir, porque eso va a motivar el cuidar, el valor del cuidado, el cuidar nuestro barco, el cuidar para que no se filtren cosas, porque a veces luego lamentamos cosas y es porque quizá hemos sido no diligentes en cuidar según qué cosas. Y en el hogar es muy importante, y los que tenemos hijos, todavía más importante. Cuidar la pareja es importantísimo, es fundamental. Pero yo te tengo que cuidar mucho. ¿Y tú a mí? Que me estoy haciendo mayor ya, ¿eh? Hombre, no, aún somos jóvenes. Bueno. Pero nos tenemos que cuidar la pareja mutuamente, pero nuestros hijos tienen que ver en nosotros un modelaje. Y tenemos que cuidar el ambiente que también generamos en el hogar. Bien, ¿tenéis Biblia? Acompañarnos a Efesios capítulo 5. Y antes de entrar ahí, bueno, la carta de Efesios es muy bonita, como la de Colosenses, todas son bonitas, la verdad. Pero me gusta mucho cómo él les habla de estad sentados y les habla de quiénes son en el Evangelio, ¿sí? Sentados en los lugares celestiales. Luego les va a hablar de una serie de imperativos que son andando, que vamos a rescatar 3, que son los que nos permitirán hacer el bosquejo, por así entendernos, pero luego les va a decir estad firmes, ¿sí? Al final, el tema de la conducta, de la motivación, para que haya una conducta motivada, requiere de 3 elementos súper interesantes, ¿sí? Intensidad, hacerlo con ganas, hacerlo con, intensidad, ¿sí? Dirección, hacia dónde dirigimos la conducta, tener un objetivo al que llegar, y luego viene cuando siempre la perseverancia, ¿sí? Que perdure en el tiempo. Eso es conducta motivada. Si no hay tiempo, si no hay intensidad, dirección y perseverancia, eso no es conducta motivada, eso puede ser una motivación. Bueno, que te has motivado, sí, pero no es esa conducta motivada. Fijaros cómo ahora él va a empezar a generar razones internas y les va a dar una serie de imperativos que son los que queremos usar para ir hilando todo el tema de cuida lo que verdaderamente importa. Hemos definido hogar, veremos temas de espiritualidad, la vida interior, pero ya no individual, sino también cuidar la espiritualidad en el hogar, proveer para que eso suceda. Eso es tener una conducta motivada y apartar a lo mejor un viernes de pizza y facilitar que se den encuentros en el hogar y el Señor. Y luego también en la hora que se me ha ido, cariño. Vale. Andad con diligencia, sería el siguiente punto. Vamos, capítulo 5, verso 2, fijaros lo que 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mira, ¿a quién hay que imitar, eh? Algunos se quieren imitar a Lionel Messi. Ahí tienes una idea a quién poder imitar. Y andad
Ahí está el primer imperativo, ¿sí? Andad, 5.2, andad en el amor. Y ahora nos deja un modelo de referencia, cómo Cristo nos amó y se entregó, y empieza a dejarnos una serie de, no nos deja simplemente un imperativo, sino nos modela hacia dónde, o sea, de dónde puedo tomar referencias. Bueno, hay gente que lo hace desde internet, le pregunta a ChatGPT, otros pueden tener el modelaje de Cristo. Luego está otro muy interesante, que es el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, mira cómo les trabaja la identidad, vosotros sois luz, ¿sí? Algunos tienen cara de bombilla. No, luz en el Señor. Y ahora les dice, andad consecuentemente conforme a esa identidad. Si sois hijos de luz, andad, ¿sí? Como hijos de luz. Para luego llegar a cerrar en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Así que cuida lo que verdaderamente importa. Andando como hijo de luz, amando y también teniendo diligencia. Son esos tres temas que queremos abordar siempre alrededor de la familia o el hogar, la espiritualidad y la identidad. El amor es un ingrediente esencial en la familia y realmente donde se aprende a amar es en la familia, en el seno de la familia. Unos son más expresivos, otros menos, unos de una manera, cada familia tiene su idiosincrasia, pero el amor debe ser un ingrediente que nosotros trabajemos como seres humanos, pero también como hijos de Dios. Si Dios está en nosotros, el amor se tiene que manifestar y muchas veces nos cuesta, ¿no? Fromm, que escribió un libro del arte de amar, habla de que los tres ingredientes principales del amor son cuidado, responsabilidad y respeto. Cuidado, ¿por qué? Cuidado por preocuparnos por la vida de los que tenemos alrededor. Responsabilidad en cuanto a las necesidades del otro. Y respeto para que no degenere en una relación de dominación y de infravaloración. En el amor hay estos tres ingredientes, ¿no? Y tenemos que ser muy intencionales. ¿Cómo podemos demostrar que amamos? Es verdad que cada uno tenemos nuestra manera de expresar. Yo quizás soy más expresiva, más de besitos y esas cosas, y Dani quizá no tanto, pero no quiere decir que no amemos. Amamos de maneras distintas, pero es importante conocernos los lenguajes del amor. Él, en casa, me tiene que dar también el amor también como yo lo entiendo, porque si no, yo no percibiré que me ama, a lo mejor. Y yo le tengo que dar el amor como yo sé que él lo entiende. Yo le puedo preparar, mirar lo que nos poca explicar, ¿no? No sé dónde vas a ir, pero yo me acuerdo, si no es verdad lo desmentiré. Una vez que llegó a casa, yo le tenía todo súper... Yo soy muy detallista, con cositas le puse ahí preparado, con todo de notitas en el suelo. Llegó por la noche, pisó todo eso y me dice, cariño, estoy muy cansado, voy a ir a la cama y tal. Digo, no has visto nada. ¿Qué tenía que ver? Todo lleno, ¿no? de cositas, las pisó y no las vio. Entonces, ¿qué quiere? Hay un matiz, de noche. Era de noche, pero había luz. Había la luz encendida en casa. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Tenemos que aprender a expresar el amor y respetarnos también. Cada uno lo expresa de una manera, pero es importante amar. Y nuestros hijos tienen que ver amor. Y el lenguaje del amor es fundamental, comunicarnos. Y el vocabulario, el mensaje tú y yo. Si yo constantemente le estoy diciendo a mi marido, es que tú nunca me haces esto, es que tú siempre me dices esto, es que tú... Yo lo que hago es que genero en él una barrera, que lo que hago es que el amor se difumina. En cambio, si yo le digo, es que yo cada vez que haces esto me siento mal, me gustaría que... Le estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy diciendo desde una perspectiva que ayudo a cultivar el amor y ayudo a que la persona que tengo a mi lado no levante esa barrera que ya empezamos a discutir en lugar de buscar un punto en unión. El amor es fundamental y nuestros hijos tienen que ver amor, detallitos de amor, el preocuparnos cómo están, un mensajito, cualquier pequeño detalle, cada uno en su expresión, amor, andando en amor, con cada uno de los que tenemos alrededor. Ellos tienen que ver que nos amamos. No, y esfuérzate en la gracia, le decía Pablo a Timoteo, como soldado, como atleta, como labrador. Son símiles de esfuerzo, de trabajo. Dile al labrador que siembre hoy y venga 3 meses a recoger patatas. No lo va a entender porque no cabe en su forma de... Dile al atleta que se vaya al McDonald's
antes de la competición, no lo va a hacer. Dile al soldado que se pelee con los rojos y luego con los amarillos, no lo va a hacer porque o estás en un lado o en otro. Y eso es determinar el cuidar lo que verdaderamente importa. En este caso, el hogar es amar lo que hacemos. Es amar verdaderamente lo que estamos haciendo. Al final, el hogar se constituye como algo, es una de las instituciones más potentes en la que podemos dejar un legado. Si tú quieres afectar, es en el hogar. Es una de las instituciones más importantes donde el individuo se va a desarrollar. No solo el pequeñito que vamos a traer a la vida, sino también los sujetos que lo conforman se van a desarrollar. Es el lugar de mayor desarrollo, donde se experimentan las emociones, las frustraciones, el dominio propio. Y realmente es uno de los primeros llamados que Dios le hace al hombre. Antes de montar iglesia, montábamos familias. Si lo pillas, lo pillas. ¿Sí? Es una razón intrínseca de la razón de ser en esta tierra. Juntarnos y formar hogares es propósito de Dios. Y amar lo que hacemos, tener esa identidad de que estamos sirviendo también a Dios en nuestro hogar. Estamos contribuyendo en la extensión del reino. No sé, yo diría a los músicos que subieran y cerramos aquí, porque no sé si os pasa, pero es muy motivante encontrar que el hogar es razón de vida, es propósito de vida, es agenda de vida, es razón, es motivación de conducta. Ya no vivo yo, mis críos viven en mí. ¿A que no? Dime que no es verdad. Dime que ya la agenda tuya la gestionan ellos, sus extraescolares, sus necesidades. ¿Sí? Tú ya no somos más que a veces meros proveedores, pero esa es la identidad. Ya no vivo yo, es el hogar el que vive en mí. Y conformo mis decisiones, conformo mis acciones alrededor de ese propósito. Estamos formando un hogar. Cuida lo que verdaderamente importa. ¿Cómo? Andando en amor. Amor en casa. Cuidemos nuestra lengua, nuestras palabras. Amor no está reñido con disciplina. Amor no está reñido con límites. Amor no está reñido con protección. Para nada, al contrario, eso también es amar dentro de un orden. Amar cuidando nuestras palabras. ¿Nuestras palabras hieren o son de edificación? ¿Cómo amamos a nuestros hijos? En el hogar, ¿qué queremos? ¿Que sea un campo de batalla todo el día? ¿O queremos realmente que el amor reine? No que no haya problemas, no que no haya algún momento de desavenencia, algún momento, pero constantemente queremos estar en las trincheras peleándonos. No, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro hogar, cuidemos lo que importa, porque esto es lo que nuestros hijos se llevarán de herencia, ese amor verdadero en el hogar. Así que nada, Barco, esfuérzate en la gracia. Venga, capítulo 5, verso... venga, vamos al 13. 5:13 de Efesios en adelante. Andamos en amor. Y también ahora nos va a hablar de andar como hijos de luz. Dice en el 13, más todas las cosas, dice todas, ¿no? En tu Biblia. Sí, ¿no? ¿Estás aquí conmigo? Porque si dice alguna, esa versión es apócrifa, esa no sirve. La luz lo pone... Todo es todo, hermano. Sí, ya te están algunos nos sudan las pestañas cuando leemos este pasaje. Todo es todo. Algunos hay habitaciones que no las quieren abrir. Bueno, dice que todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque es más grande la luz que las tinieblas. Qué bendición haber conocido a Dios así. Por lo cual dice, sabiendo que la luz lo alumbra todo, te dice, ponle fecha a tu avivamiento. Mira, ahí lo tienes. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos, y es Cristo el que empezará a hacer su obra, el que arrojará luz en medio de las confusiones. Qué bonito poder trabajar el hogar desde la humanidad, pero limpia, transformada, desde Jesucristo, porque al final la luz lo confronta todo. Confronta lo privado, pero también confronta lo público, porque vivir en luz también tiene sus consecuencias a nivel social. A veces tienes que decir no, a veces tienes que evitar algunos grupos, a veces tienes que dar un paso al frente. Bueno, habitar en la luz lleva responsabilidades, y cuidar esa luz es importante. Cuidar el hogar, que haya esa luz espiritual, que haya en nosotros esa vida espiritual que cultiva la luz y que haya esa práctica de luz. Bueno, familia, dime tú si eso no genera conducta motivada. Eso me da sentido de enfoque. Ahora empiezo a encontrar razón de ser a mi vida. O sea, ¿puedo usar mi trabajo para ser luz? Bueno, sí, claro.
puedo usar todo lo que tú puedes hacer sea para servir y honrar y que sea para la gloria de Dios. Y yo puedo ser luz cuando cuido mi alma. Tenemos que cuidar nuestra alma, nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos ser luz? Cuidando nuestra vida, generando fruto, el fruto del Espíritu Santo, que en nuestras vidas se manifieste. Y eso solo se manifiesta cuando estamos enganchados a la vid. El pámpano da fruto y buen fruto cuando está enganchado a la vid. En el momento que se desconecta de la vid, el fruto será otro, pero no será el fruto del Espíritu, ¿no? Y si nosotros queremos ser luz y manifestar que Cristo está en nosotros y marcamos diferencia, y allí donde vamos, en medio de la oscuridad, traemos verdad, traemos honestidad, traemos sinceridad, traemos amor, en medio de lugares que quizá no hay esto, ahí es donde manifestamos la luz. Y eso implica gestión emocional también, porque una de las virtudes del fruto del Espíritu es el dominio propio, y a veces tenemos más demonio propio que dominio propio, ¿no? Nos dejamos llevar ahí por los impulsos, por la ira, por las emociones, y realmente hay que gestionar nuestras emociones para poder luego transmitir esa vida y esa luz a los demás. Gestionar no quiere decir reprimir, que yo puedo estar enfadada y no pasa nada. Puedo estar triste y no pasa nada. Puedo tener un momento de duelo, de dolor, y no pasa nada. Dios nos ha creado con emociones. Las emociones no las hemos inventado nosotros. Las ha inventado o las ha creado el Señor. Así que Él sabe cómo nos ha hecho, ¿sí? Jesús lloró también. Hay emociones, eso no es nada malo. Pero cuando yo esas emociones no las gestiono y las llevo al límite o reacciono de una manera inadecuada, no estoy siendo luz allí donde estoy. Al contrario, ¿no? Entonces es importante gestionar la emoción, reflexionar, ponerle nombre, ¿qué estoy sintiendo aquí? ¿Qué me está entrando aquí? Que ya voy a explotar. Antes de explotar, yo, por ejemplo, me voy a tender la ropa. Cuando yo voy a tender la ropa, a no ser que a lo mejor la he tendido hace un rato, si vuelvo a tender la ropa quiere decir que estoy nerviosa. Cuando ella tiende la ropa, yo ya me pongo a reflexionar. ¿Qué he hecho? ¿Qué? Me va a preguntar esa pregunta abierta y me va a fundir. Pero hay que gestionar las emociones, porque eso es ser luz. Si yo digo a mis hijos, es que tenemos al Señor, hay que demostrarlo, pero en mi casa no ven que yo soy luz, que yo gestiono mis emociones, no quiere decir que lo hagamos perfecto, porque a veces se nos va un poco, ¿no? A veces sin querer, perdona, cariño, no me he dado cuenta y estaba muy nerviosa y perdona. Y esto forma parte de la vida, pero no tiene que ser el modus operandi diario. Nosotros tenemos que ser hijos de luz que saben gestionar sus propias emociones, saben ponerle nombre, saben buscar alternativas para decir, yo estoy enfadada, tengo todo el derecho, pero si empiezo a tirar las cosas, a chillar, ¿cómo se sienten mis hijos, mi marido, mi padre, mi hermano, mi madre? ¿Cómo se siente cuando yo pierdo los nervios y hablo con ira? ¿Cómo hago sentir al que tengo al lado? ¿O cómo me hacen sentir si pasa esto? Controlemos las emociones en el propio hogar también, porque esto hace que seamos verdaderamente hijos de luz, en el hogar y por ende fuera del hogar, en la iglesia y de allá donde vayamos. Bueno, acompañarme al 5:18 y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, dice alguno. Bueno, depende, las copas sí que luego las consecuencias son desilusionantes, pero habla disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Yo me preguntaba, ¿cómo sabes que una persona está llena del Espíritu Santo? Tenemos una vara de medir, hay algo en los ojos que nos dice full, menos, ¿sí? No se sabe. Bueno, sí que hay evidencias. Fijaros, intentar abrir una puerta con media botella de vino. Intenta, hazlo conmigo. Intenta coger la llave y meter... El agujero. Venga, vamos un poquito más. 3/4 de botella. Ya desde el otro lado te tienen que abrir porque tú ya no puedes. ¿Sí? Hay algo que está controlando tu conducta. ¿Sí? Se le llama vino. Pero fíjate el símil. Igual que el vino puede controlar tu conducta e impedir abrir una cerradura, mete el Espíritu Santo y vete a pecar. A ver si puedes. Porque quien controla la conducta, quien regula
tu motivación, quien es intrínseco en ti, quien está dentro de ti, se llama Espíritu Santo. Y eso en el momento que creemos, familia, viene a vivir en nosotros. Y ese es el control, darle lugar al Espíritu Santo, que Él empiece a gobernar y a reinar en esas conductas. Sí, que Él empiece a enseñarnos nuestras prioridades y cuando abramos nuestra agenda, el hogar sea primero. En nuestra agenda de motivaciones, en nuestra agenda de razones, ¿qué es lo importante? El hogar. Y ahí, agendado, el hogar. Ser papá de familia. Y eso generará conducta. ¿Qué más? Oye, cuidar la espiritualidad, que haya luz en mi hogar, que haya evangelio, que haya vida de reino. Vamos a facilitar que eso se dé, vamos a gestionar eso. Porque al final, de verdad, cuando la gente se va, muchos se arrepienten de no haber servido más a Dios, de no haber amado más a los que tenían cerca y luego de no haber formado más, de haber vivido la comunidad con reservas. La iglesia, haberla vivido con... Yo hasta aquí, ¿sí? Sin ese último paso de compromiso. Mucha gente cuando se está yendo se arrepiente o se da cuenta de que podía haber invertido más tiempo en estas cosas que ahora valora más importante que quizá otras que hasta ahora le han estado motivando. Al final, fijaros, vamos arriba un momento, al versículo 15, les va a decir: somos sentados en lugares celestiales, tenemos la vida del reino en nosotros, pero miremos con negligencia, no, con diligencia. Dice, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y ahora me gusta mucho el tema aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos y malos. No, bueno, ahí pone malos, ¿no? Pero yo añado, San Martín añade que también son cortos. La diligencia es hacer hoy aquello que ayudará al mañana, ¿sí? Es hacer hoy aquellas conductas que refuerzan un mañana. Eso es ser diligentes, trabajar hoy por causa de un mañana. Y fíjate que el pueblo iba a conquistar y Dios les dice, antes de conquistar, santificaos hoy por causa de la victoria del mañana, ¿sí? Dios siempre trabaja el presente por causa de un futuro. Y eso es lo que Pablo también está trayendo. Sed diligentes hoy. Hoy es tiempo de empezar a resolver, empezar a valorar qué es realmente importante, empezarlo a agendar y dice, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? A afrontar bien tus prioridades, ¿sí? ¿Cómo agendamos, cómo trabajamos, qué decimos sí, qué decimos no, qué es importante? Es importante ser diligentes, tener la intencionalidad, el esfuerzo, aprovechar el tiempo. Y aquello que no se agenda no sucede. Y a veces el día a día nos atropella, ¿no? Es que si ahora el trabajo, a los niños a la extraescolar, la iglesia, tengo que viajar porque tal, nos atropella el día. Y si no agendamos realmente lo prioritario y no lo urgente, las cosas no van a suceder. Si mi familia es importante y yo quiero o queremos dedicar un tiempo en familia para trabajar algo, tenemos que marcarlo. Cada viernes vamos a hacer, estamos poniendo un ejemplo, cada viernes vamos a hacer nuestra reunión, vamos a orar juntos, lo que sea. Si yo quiero trabajar mi espiritualidad, también tengo que agendarlo, tengo que ponerlo como prioridad, porque si no los días pasan y al final del día leemos el versículo del día y nos vamos a dormir y se acaba, ¿no? Cada uno decide cuál es su prioridad, pero muchas veces decimos que son nuestras prioridades, pero no somos diligentes, porque no lo ponemos en prioridad, no lo ponemos realmente en nuestra agenda. Y en la Biblia nos aconseja, ¿no? Y nos dice, andad con diligencia, andad diligentemente, con intencionalidad, aprovechando el tiempo, marcando nuestras prioridades, agendándolo, poniéndonos de acuerdo hacia dónde vamos, y esa va a ser nuestra prioridad. Luego dice, fíjate, me encanta leerlo, dice 21, someteos unos a otros, y unos solo quieren someter a unos. No, la relación es bidireccional, unos a otros, siempre es una relación bidireccional, pero antes tiene que haber llenura, luego puede haber sometimiento. Fíjate en el 22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hay gente que le hace más caso al marido de otro. No, y los maridos, 25, amad a vuestras mujeres. Sí, se puede amar a tu mujer, claro que sí. No, es fruto de cuando empieza a regular el evangelio, la conducta entra en casa. Transforma los hogares. Y ese es el mensaje de esperanza para el mundo perdido. Hogares que se aman, que se respetan, que saben mantenerse en el orden, es una relación bidireccional, que saben aceptar
las funciones que cada uno tiene y se someten voluntariamente a lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Y no están ahí manteniendo su posición. Se trata de amarse, de respetarse, de crecer. Más adelante le va a hablar a los hijos, porque el Evangelio es integral. Se mete en casa y empieza a ordenar. Así que ¿a dónde queréis llegar? Bueno, cuidemos lo que es importante. En nuestro lugar y con lo que queríamos compartir, y habría mucho más, hemos resumido 3 ideas. El hogar. Pero el hogar esperemos que trascienda más que 4 paredes. El hogar es razón de ser, es propósito, es lugar de enseñanza, es lugar de legado, es lugar de fe, es lugar de tantas cosas, de risas, de lágrimas, de afectos, de desafectos, de victorias, de derrotas, de tiempos de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay exámenes pronto, porque hay cosas que pagar. Y en esas cosas experimentar el reino de los cielos. Otra de las cosas que queríamos trabajar es la vida espiritual, que es importante. Muchos cuando se están partiendo se dan cuenta de que descuidaron más su interior por ocuparse más del exterior. Qué importante es guardar lo eterno, porque al final el resto se queda, pero lo eterno es lo que viaja. Lo eterno es lo que trasciende, es con lo que nos reunimos con nuestro Y no Salvador. nos conformemos, no tomemos forma de este siglo, sino renovad vuestra mente. La mente hay que renovarla. ¿Y cómo se renueva? Yendo a la fuente. Si yo quiero renovar, tengo que ir a la fuente verdadera para ir renovándola. Y eso va a llevar que mi conducta sea distinta, pero tengo que trabajar mi espiritualidad. Renovar, cuidar mi espiritualidad, cuidando también mi mente, cuidando mis ojos, cuidando mi vida, para que esto luego se lleve a ser luz. Y ya para ir cerrando, andad con diligencia, ¿no? Ponerle cómo estoy andando en esas cosas que considero importantes, cómo las estamos analizando, cómo las estamos priorizando. Cuando voy a congregarme, busco más ser servido o servir y empezar a analizar esas conductas. Cuando estoy en el mundo, perdón por la expresión mundo, pero cuando salgo de las 4 paredes, ¿soy más luz o soy más tinieblas? ¿Sí? ¿Soy cristiano verdadero o cristiano 007? En misión encubierta. Y empezar a analizar esas conductas, porque eso da propósito, eso genera identidad. Qué bonito salir el lunes a la calle, ¿sí? Después de estar en el monte vienen siempre los valles y decir, bendito lunes. Y ahora ahí es donde hay que aplicar diligencia, donde hay que aplicar conducta motivada. Ahí es cuando tienes que coger el coche a las 8 y te pita el de la derecha, te adelanta el otro porque estás llegando tarde, el bocadillo se te ha olvidado. Ahí es donde empieza el verdadero reto de aplicar en la vida. Pero no olvidar en ese estrés qué es importante. El hogar. ¿Qué es importante? La espiritualidad. ¿Y qué es importante? Hombre, la conducta. Tanto la privada como la pública. ¿Cómo me relaciono con la comunidad? No solo la comunidad de fe, sino con la comunidad de mi entorno. ¿Y qué es lo que verdaderamente me importa? Cada uno de nosotros tiene algo que nos importa. ¿Qué es lo que verdaderamente te importa? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor para ti? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estoy cuidando? ¿Qué tenemos que hacer para quizá retomar el cuidado de esa área que para nosotros, o de esas cosas que para nosotros son importantes? Es una reflexión también que nos ayuda, ¿no? A poner fecha, a poner dirección, motivación, para saber qué es lo que verdaderamente importa en nuestra vida. Así que para cerrar y dejaros esa ilustración, siempre que cojamos un pez del mar y lo pongamos en la plancha, siempre habrá que salarlo. ¿Sí? Siempre tú coges un pez que está en el mar, todo el día con sal, se baña con baños de sal, tiene un cutis muy bueno, lo pones en la plancha y le tienes que echar sal. ¿Sí o no? Bueno, hay algo en su estructura interior que evita que el exterior habite dentro. ¿Sí? Es un ADN, es algo que lleva dentro. Nosotros llevamos el reino, que evita que lo exterior venga a vivir en nosotros, que la sal del exterior no permee en nuestra vida interior. Cuida lo que es importante. ¿Sí? El hogar, la espiritualidad y la conducta práctica. ¿Oramos? Señor, te quiero dar gracias por pasar tiempo alrededor de ti, de tu palabra, de tu persona, reflexionar de aquellas cosas que pueden ser importantes, son importantes, y a lo mejor en el día a día, pues no es que no sean importantes, pero a lo mejor quedan, allí están, en medio de las actividades, en medio de los dinamismos, y tomar este tiempo de reflexión y orar y pedirte de esa llenura del Espíritu Santo que nos haga ser conscientes del hogar, de esa práctica de vida, de acercarnos a ti sin temor,
para que tú puedas también despertar nuestro corazón, puedas alumbrar en nuestro corazón y aquellas áreas que están turbias o que les falta claridad, que a la luz de tu mensaje, a la luz de tu modelo, Jesús, poder encontrar esa luz que nos ayuda, nos redirecciona, nos enseña, nos modela, nos gobierna. Poder encontrar en ti esa libertad, esa luz que quitó la culpa del pecado, que nos traslada al reino de tu amado Hijo, y desde ahí poder valorar esa conducta práctica, ¿no? Poder amar a tu iglesia como tú lo amabas, poder construir hogares como tú nos llamas a construirlos, Señor. Queremos ser la iglesia del siglo XXI, queremos alumbrar y salar a esta tierra que vive sin ti. Gracias por estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.